deterioro cognitivo, un retardo en el desarrollo psicomotor, los niños que aparentemente se manejaba bien y de repente comienzan con trastornos conductuales, comportamentales, bajo rendimiento escolar, etcétera, y manifestaciones motoras, ¿no? Hay movimientos anormales de tipo coriatetóxicos y pues parencias de tipo hepática que indica una lesión de la motoneurona superior. Pensando en una patología tipo hidrocefalia o un tumor, etcétera, hacemos una tomografía, una resonancia magnética nuclear y nos encontramos con las imágenes hiperintensas, ¿no es cierto?, que compromete la sustancia blanca, preferentemente en la parte más anterior de volvamos a la encefalitis herpética. La encefalitis herpética merece, digamos, un comentario más completo. La encefalitis herpética es una patología, yo diría que tiene un índice de mortalidad un poco más elevado, ¿ya? Y el índice de secuelas son muy importantes. Les cuento de 3 casos vividos, 3 de los algunos casos que hemos vivido a través del tiempo. Este era un muchacho de 18 años de edad que era un estudiante brillante de la Facultad de Leyes, 18, 19 años de edad. Había sido un excelente estudiante en su colegio, sano completamente. Los días anteriores había tenido una laringotraqueitis. El padre, el tío del chico era médico, inclusive lo estaba medicando, le estaba dando en ese entonces, creo que se eritromicina, una cuestión de esta. Se fue un día sábado en la tarde al cine con el hermano, y en el cine hacen un síndrome convulsivante de tipo generalizado. Lo llevaron a la clínica, me llamaron, yo lo estaba viendo como alrededor de las 8 de la noche, estaba todavía somnoliento, un poco agitado, confuso, pero no había ningún signo de focalización desde el punto de vista semiológico. Lo único fue un reflejo medio plantar, indiferente bilateral, que indica una disfunción de la vía bilateral, pero eso se puede ver en pacientes que acaban de convulsionar, ¿cierto? Como una disfunción transitoria. Hicimos una tomografía computada del cerebro y la tomografía aparentemente normal mostraba una calcificación puntiforme en la región frontal del lado izquierdo. Se hicieron exámenes de laboratorio para descartar problemas de tipo metabólico o de desequilibrio hidroelectrolítico que pudieran ocasionar síndromes convulsivantes, como vamos a estudiar posteriormente. Todo normal. La fórmula leucocitaria era normal, tampoco no mostraba una fórmula leucocitaria infecciosa mayor, etcétera. Todos los signos vitales estaban bien, ¿no? Bien, entonces lo que hicimos es cubrirlo con un anticonvulsivante de amplio espectro. Se utilizó anticonvulsivante a pesar de ser la primera crisis por el hecho de que había tenido una crisis un tanto prolongada. Había durado un poco más de 10 minutos y luego tuvo ese estado confusional prolongado también. Entonces comenzamos y impregnamos con fenitoína. Al día siguiente, pues yo conversé con el familiar y todo, le digo, bueno, no encuentro realmente un signo de focalización, es posible que sea una epilepsia de tipo primaria, pero sin embargo tenemos que observarlo durante unas 48 horas, ¿no? Al día siguiente me llamó la atención que el chico todavía seguía confuso, desorientado, el lenguaje un tanto disártrico, por momentos se agitaba un poco. Volvimos a hacer unos exámenes de laboratorio, no encontramos absolutamente nada. El examen neurológico igual normal. Esto ya era el día domingo. En la madrugada del día lunes me llamaron los residentes. Este era un chico alto de 1,80 m, muy grueso, pesaba como 250 libras, etc. El chico había entrado en un estado de agitación horroroso. Le pegó a todos los residentes, no había forma de sostenerlo. Hubo que llamar al anestesista para dormir. Entonces me llamó mucho la atención cuando yo lo fui a ver, el examen neurológico no mostraba ningún signo así claro, evidente, como está descrito a veces la llamada psicosis exógena que se produce después de un síndrome convulsivante, aunque usualmente ese estado psicótico agudo transitorio se presenta en aquellas convulsiones repetidas o en aquellas convulsiones prolongadas. Entonces conversamos con el padre
quedamos en que sería bueno llamar a un psiquiatra, ¿no? Para que nos ayude en este sentido. El psiquiatra, que es uno de los más famosos en esa época, pues él estuvo de acuerdo que se trataba de un estado psicótico exógeno. Entonces decía, bueno, y con medicación, ¿en cuánto tiempo lo sacará? Bueno, será cuestión de 24 o 48 horas. Él dejó pues, su fórmula, pues como prescribe un psiquiatra, que mezcla un poquito de todo, ¿no es cierto? Una fórmula allí. Bueno, en la madrugada del día lunes, el martes, ya, el muchacho entró en un estado de agitación más intensa todavía, a pesar de los tranquilizantes mayores, etc. Entonces pedí que me traiga un equipo de punción lumbar, hice una punción y el líquido era inflamatorio. El diagnóstico, una encefalitis herpética. Por consideraciones al padre, médico y todo, pedí que se haga una junta médica con todos los neurólogos que había en Guayaquil. Todos coincidieron que se trataba de una encefalitis herpética, pues inclusive los familiares angustiados alquilaron un avión ambulancia, se lo llevaron a los Estados Unidos. Allá pues certificaron que se trataba de lo mismo, lo tuvieron unos 8 o 10 días mejorando el estado general del paciente y luego lo mandaron a casa. Comprometido en su nivel de conciencia, bueno, tenía ya un estado de somnolencia, ya el lenguaje era disártrico completo, tenía una energía del lado izquierdo, ¿cierto? Y pues incontinencia esfinteriana, etc. El muchacho quedó devastado, destruido completo. Ese fue un caso. Otro caso que viví en el hospital Guayaquil se trataba de una mujer de 42 años de edad, trabajaba en cocina. Me consultó por una cefalea inespecífica. El examen neurológico no mostraba nada. Ella tenía antecedentes de dolor de cabeza recurrentes. Al parecer, ella era una jaquecosa. Le hicimos igual una tomografía computada del cerebro, no mostró absolutamente nada. 48 horas después, el esposo me llama y me dice, doctor, el dolor continúa y más intenso. Y ahora la noto que está hablando raro, tenía un trastorno de lenguaje expresivo y tiene ciertas actitudes, digamos, de agresividad, etc. Ya con la experiencia que se tenía, pues inmediatamente la ingresé, le hice una resonancia magnética nuclear y me mostró ya las imágenes típicas, ¿no es cierto? En tomografía aparece como una imagen hipodensa, negrita, muy localizada a la superficie orbitaria del lóbulo frontal y a la parte anterior del lóbulo temporal. ¿Ya? Luego aparecieron unas imágenes hiperintensas como pequeños sangrados dentro de esta imagen. Entonces con eso llegamos al diagnóstico que era una encefalitis herpética, se hizo la punción lumbar, se comenzó con aciclovir, etc. Todo lo que se ha dicho aquí. Bueno, la evolución de ella fue muy mala, muy mala. Ella me hizo crisis convulsivas de todo orden. Me hacía crisis versiva de ojos y cabeza, pues sabemos que el centro de la mirada conjugada está en el lóbulo frontal. Hacía crisis fonatorias, hacía crisis mioclónicas localizadas a la hemicara, o hacía crisis convulsivas semigeneralizadas, etc. Comenzaron a aparecer signos de lesiones de la vía piramidal, cerebeloso, etc. Hizo una bronconeumonía, la peleamos 40 días y falleció igual. El otro caso que lo vi hace un par de años, un muchacho joven, de unos 19 años de edad, que ingresó en un estado de mal epiléptico, convulsionando día y noche, tenía 24 horas convulsionando. Fue difícil manejar el estatus epiléptico, no se podía hacer, digamos, la resonancia porque el paciente estaba muy agitado, nos llamaba la atención, la gran inquietud psicomotora y los signos de focalización evidentes. Igual lo comenzamos a tratar con aciclovir, aunque no tuviéramos todos los exámenes pertinentes, etc. Después se hizo la resonancia y la resonancia mostraba la lesión típica, creo que tenía una imagen. Aquí tienen, ¿ya? Esa hiperintensidad que ven ustedes aquí, ¿no es cierto?, en el lóbulo temporal, es bilateral. Aquí está tomando parte del juncus del hipocampo, entonces nos está señalando el hipocampo.
la porción anterior y medial del lóbulo temporal, ¿cierto? Algo se ve también en el lóbulo frontal, si ven ustedes algo, una ligera hiperintensidad. Con eso se confirmó que era una encefalitis herpética. Ya le digo, tuvimos en respirador al muchacho cerca de 4 días, pues tratando de controlar crisis convulsivas, y el muchacho fue saliendo de a poco. Lo tuvimos 2 meses en el hospital, quedó con una hemiparesia mínima del lado izquierdo, pero quedó con trastornos conductuales y comportamentales, ¿okay? Y su síndrome convulsivante. Esa es la encefalitis herpética. Tengan mucho cuidado y tienen que andar rápido con la utilización de la medicación ante la menor sospecha, porque de eso depende el pronóstico de... Muy bien, sigamos. Bueno, el antecedente de las infecciones con herpes, ¿cierto? Eso es. Y la cuestión, digamos, de los mecanismos de defensa inmunológico disminuidos, ¿ya? Se ve en los pacientes, digamos, diabéticos descompensados, cirróticos, en este grupo etario de gente que está muy proclive a presentar estas manifestaciones. En los pacientes portadores del virus de VIH también se ve. En el caso particular de este muchacho, el padre después confesó que era drogadicto. Entonces había utilizado base, coca, etc. Y aparentemente ese fue el factor predisponente de ellos. Gracias. Meningitis bacteriana. ¿Qué es la meningitis bacteriana? Generalmente es una infección grave que puede ser causada por bacterias que van a invadir los meninges. Este constituye una causa de mortalidad y morbilidad muy importante, porque se debe realizar un diagnóstico presuntivo o de sospecha para iniciar un tratamiento inmediato, ya que de esto va a depender el pronóstico del paciente y de las presentaciones de los diferentes mecanismos que puede producir la meningitis. La meningitis pues, es una infección de las membranas que cubren al cerebro y también a la médula espinal, que puede estar seguida de la encefalitis, que es la inflamación del cerebro. El principal cuadro clínico va a ser, como ya se sabe, una infección grave que va a atacar a las meninges, que van a rodear a la médula y al cerebro. Aparece por extensión directa de infecciones respiratorias, como son de los senos paranasales o el oído medio. También como consecuencia de bacterias que invaden el plexo coroideo. Y suele comenzar con bacterias que causan infecciones como la gripe. Pero esto va a ser diferente, ya que en 24 horas va a progresar a un cuadro más desfavorable, que puede presentar entre convulsiones, fotofobias, y también para diagnosticarla hay una triada clásica de la meningitis, que va a ser fiebre, disminución, afecta al estado de la conciencia y rigidez de núcleo. En la fisiopatología, primero estas bacterias van a colonizar a nivel de la orofaringe, se van a diseminar por vía sanguínea, provocando un daño local y disminución de las barreras, lo cual se van a producir que las bacterias se reproduzcan y van a colonizar el espacio subaracnoide, haciendo una reacción inflamatoria, produciendo la inflamación de la meninges. Entre la etiología y la patogenia va a depender de diferentes factores, como la edad y los factores de riesgo, como son los inmunocomprometidos, los neuroquirúrgicos, como son las anestesias, fracturas de base de cráneo y degradación del líquido cefalorraquídeo. Entre 0 a 4 semanas de edad vamos a la
mortalidad y secuelas neurológicas graves van a depender del pronóstico y los pacientes con meningitis con neumococos, aquellos producidos, es más frecuente esta meningitis. Ya.